muchos más lados. Ahí, por ejemplo. Ya, muy bien. Vamos a ver, ¿ya? Para definir rápido, ¿qué es un polígono? Es una figura geométrica que tiene acá, en definición etimológica, poli, varios, gonos, ángulos. Una figura que tiene varios ángulos. Gráficamente podemos decir que es una figura que está formada por varias líneas, por varios lados, ¿sí? Varios lados. Muy bien. Ahora, si la figura tiene esta forma, una forma, puedes llamar una forma circular, esta figura se llama polígono convexo. ¿Listo? Es un polígono convexo. Y si la figura tiene esta forma, un poco extraña, rara, líneas hacia afuera, hacia adentro, esta figura se llama polígono no convexo, o también llamado cóncavo. Muy bien, entonces, hablamos de los polígonos convexos y los polígonos no convexos. Bueno, con los que más trabajamos son con esos polígonos, con los polígonos convexos. Bien, entonces, esto es por la forma, pero vamos a nombrar al polígono por la forma, ¿cierto? Pero también reconociendo la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces, esta figurita se llamará hexágono convexo. Vamos a ver esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esta figura se llamará nonágono no convexo. Bien, repito entonces. Se nombra la figura por la cantidad de lados que tiene y luego por la forma. Nonágono no convexo, en el caso primero, hexágono convexo. Te decía, nosotros trabajamos con este tipo de figuras, por lo general. Bien, chicos, luego en el material que envié está la parte teórica. Entonces, lo que yo te explico solamente es una partecita de ello. Tú puedes ver el resto, ¿sí? Por favor. Por cuestión de tiempo, pues me pasaría toda una hora explicando de la teoría y la idea es avanzar con los problemas, ¿cierto, chicos? Entonces, te explico así rápido, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos al menos reconocer una figura convexa y una figura no convexa. ¿Bien? Vamos, seguimos. A ver, seguimos entonces. Seguimos. Muy bien, a ver, vamos a dibujar por acá. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Muy bien, chicos. Listo, entonces, seguimos. Te decía, si ves estas figuras, son pentágonos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa si tengo una figura aquí donde todos sus ángulos internos son iguales? Por ejemplo, este ángulo mide alfa, mide alfa, mide alfa, mide alfa y mide alfa. Ese es un pentágono. Bien, perfecto. Es un pentágono. Ejemplo, estoy tomando un ejemplo acá. Este pentágono, si tiene todos sus ángulos iguales, se llama pentágono equiángulo. Bien, vamos por acá. Caso 2. ¿Qué pasa si tengo este polígono donde los lados son de igual medida? Bueno, recuerda, nombramos primero a la figura por la cantidad de lados. Esto tiene 5 lados, se llama pentágono también. Pentágono. ¿Pero qué tipo de pentágono es? Un pentágono equilátero. A ver, ¿cuándo es equiángulo? Cuando sus ángulos tienen igual medida. Cuando es equilátero, cuando sus lados tienen igual medida. Pero ¿qué ocurre con esto? Mira, cuando un pentágono tiene las dos características a la vez, cuando un polígono, ¿no? Acá estoy representándolo con un pentágono, pero es para cualquier polígono. ¿Qué pasa si un polígono tiene sus ángulos de igual medida y sus lados tienen igual medida? ¿Cómo se llama ese polígono? En este caso, este pentágono será un pentágono
regular. Entonces, también tenemos estos tipos de polígonos. Polígono equiángulo, ángulos iguales. Polígono equilátero, lados iguales. Y el polígono regular, que tiene las dos características. ¿Bien, chicos? Listo. Bueno, eso está en su material. ¿Ya? Así que ahí lo revisan con paciencia. Vamos a las propiedades ahora. Vamos a las propiedades. Lo que nos interesa es aprender unas cuantas propiedades para resolver la práctica. Muchachos, vamos por acá. Vamos por acá. A ver. Vamos a dibujar un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. 6, 6, 6. Si no más, déjame el número de la casa. Muy bien. Chicos, vamos a las propiedades. Decía, tenemos acá esta figurita donde yo puedo saber cuánto es la suma de todos los ángulos internos de esta figura. ¿Bien? Listo. En cualquier polígono, tú puedes calcular la suma de todos sus ángulos internos. ¿Recuerdan la fórmula? Sí, de repente algunos la recuerdan, de repente algunos lo están leyendo ahí. La fórmula es 180 grados por n menos 2. ¿Sí? Esa es la fórmula. La suma de los ángulos internos de un polígono es 180 por n menos 2. Oye, ¿quién es n? ¿Quién es n? El número de lados o el número de ángulos que tiene esta figura. Por ejemplo, si miras acá, hay 6 ángulos, hay 6 lados. Entonces la letra n representa al número de ángulos o al número de lados o al número de vértices. En este caso de mi problema, n sería 6, ¿no es cierto? Aplicaría la fórmula reemplazando en lugar de n usando 6. Muy bien, chicos, ya está. Entonces, esa es la fórmula para calcular la suma de todos los ángulos internos. Ahora, pero si yo quiero calcular cuánto mide un ángulo interno, ¿sí? Yo quiero saber cuánto mide solo un ángulo interno. Entonces voy a decir, el ángulo interno, que le coloqué la letra I, ¿sí? El ángulo interno debe ser igual a 180 grados por n menos 2 sobre n. Esa es la medida de un ángulo interno. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? La suma, que ya la conoces, la divides entre la cantidad de ángulos que tiene la figura. Y te da el valor de cada ángulo. Bien, chicos. Seguimos por acá. Ahora voy a usar los ángulos externos, uno en cada vértice. Entonces, por ejemplo ahí. Ya está. Muy bien. Observas acá, voy a sumar todos los ángulos que están en el exterior. El polígono es esto, ¿sí? Es el polígono. Y ahora voy a sumar, o voy a tomar en cuenta todos los ángulos exteriores. Todos los ángulos exteriores. ¿Cuál es la suma de todos los ángulos exteriores? ¿Sí? ¿Me recuerdan esa fórmula? Suma de los ángulos E, los ángulos exteriores. ¿Cuánto es? Acuérdate que es una vuelta, ¿sí? Todo esto es una vuelta. Y esa vuelta es 360 grados. ¿Ya? ¿Listo? Es la suma de los ángulos exteriores. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué pasa si los ángulos exteriores todos tienen igual medida? ¿Listo? Los ángulos exteriores todos tienen igual medida. Entonces yo voy a calcular cuánto mide un ángulo exterior. Un ángulo exterior es igual a 360 sobre n. Este es el ángulo exterior. ¿Listo? Cada uno de ellos. Muy bien, chicos. Ahora aquí hacemos ¿sí? Un paréntesis, paramos un poquito antes de seguir con las fórmulas y vamos a reconocer algo. ¿Qué pasa con un ángulo interior y un exterior? Un interior y un exterior. ¿Qué pasa con ellos?
pues puedes decir que un ángulo interior con un ángulo exterior suman ¿cuánto? Suman 180 grados, ¿sí? ¿Observas acá? Un interior y un exterior siempre suman 180 grados. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Listo, seguimos. Una fórmula más, una propiedad más. Seguramente la conocen. Se llama ángulo central. En el caso que el polígono sea un polígono regular, ubicamos el centro, ¿ya? Ubicamos el centro y trazo, desde el centro trazo líneas hacia los vértices. ¿Ya está? Listo. Mira, desde el centro hacia los vértices. Ok, entonces, se forman acá en el centro, mira, un ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro más. Ahí está. Y todos esos ángulos, pues a la final les dan una vuelta. Toda esa vuelta es 360. Y cada uno de ellos, cada uno de estos ángulos, le voy a llamar C, se llaman ángulos centrales. Ángulo C. ¿Cuánto mide un ángulo central? La medida de un ángulo central, ¿sí? Un ángulo central es similar al de acá, al exterior, que es 360 entre n también. 360 entre. Muy bien, entonces ya conocemos un poco de los ángulos. La suma de los ángulos internos, la medida de un interno, la suma de los externos, la medida de un externo, la medida de un ángulo central. Bien, chicos, esas propiedades las tienen en su material. Muy bien. ¿Listo? No necesitan copiar. Seguimos entonces, al toque. Vamos a diagonales. Vamos a revisar fórmulas para diagonales y listo. Y luego ya trabajamos la práctica. Muy bien. Vamos a trabajar la práctica. No, perdón, diagonales, ¿no? Ahí está. Me lo que. A ver, chicos, vamos a hacer dos dibujitos, a ver. Tanto que nomás para reconocer las diagonales en un polígono, tipos de diagonales. Vamos a dibujar por acá. No sé, creo que por costumbre, casi siempre mis ejemplos los hago con hexágonos, pero igual puede ser con cualquier polígono, ¿ya? Ok, ya, me he acostumbrado a trabajar con los hexágonos para hacer los ejemplos. Bien, chicos, ahí tengo hexágonos, entonces voy a hablar de las diagonales. Primera propiedad que debes conocer, ¿ya? Diagonales, escúchame, trazadas de un vértice. ¿Cuántas diagonales se trazan desde un vértice? ¿Sí? Por ejemplo, voy a escoger un vértice, el de acá. ¿Cuántas diagonales se trazan desde ahí? La cantidad de diagonales trazadas desde un vértice es n-3. Esa es la fórmula. ¿Ya? Esto de acá. n-3. ¿Listo? ¿Qué significa? Que al número de lados le quitas 3, ¿sí? El número de lados menos 3. En este caso, si tú observas la figurita, tiene 6 lados. Entonces sería 6 menos 3. Por lo tanto, la respuesta es 3. ¿Sí? Debe tener 3 diagonales. Vamos a verificar. Por ejemplo, acá no tiene. Acá sí tiene una diagonal. Mira. Una. Acá. 2. 3. Ya no hay más. Solamente 3 diagonales. Ahí está. ¿Sí? Desde un vértice, entonces, es n-3. Esa es la propiedad. Ahora, pero si tienes el número total de diagonales, ¿sí? Le llama diagonales totales o simplemente diagonales. A ver, ¿cuál es el número de diagonales totales en un polígono? Fácil. Es n
multiplicado por ello, a ver, por n menos 3 entre 2. Bien, esta es la fórmula. Diagonales totales. ¿A qué se refiere? Son todas las diagonales trazadas desde los vértices. A ver, en este caso sería ¿cuánto? El número de lados es 6, reemplaza 6 por 6 menos 3 entre 2, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? Sería 18, 9, ¿no? Tendrías que trazar 9 diagonales. Y las puedes verificar, ¿no? Comienzas a contarlas, por ejemplo, desde acá. Por ejemplo, desde ahí. ¿Sí? Traza las diagonales. Ahí está. Ya van 6, ¿no? 3 primero, luego 3 son 6. Ahora ya tienes ahí una, marcas por acá una más, sería 7. Marcas por aquí una más, sería 8. Aquí ya están 2. Faltaría solamente esta, sería 9. Están las 9. De aquí ya están, ya están. Esas son las diagonales totales. Muy bien, te hacía este gráfico para que las distingamos con las siguientes. Se llaman diagonales medias. A ver, diagonales medias trazadas desde un lado. ¿Cuál es el número de diagonales medias trazadas desde un lado? Mira, el número de diagonales medias es n-1. ¿Ya? Y diagonales medias es n-1. ¿Pero qué son las diagonales medias? Observa. Ubicas los puntos medios, ¿sí? Ubicas los puntos medios en cada lado. Puntos medios, ojo, estamos hablando de puntos medios, ya está. Y comienzas a trazar de punto medio a punto medio. Para este ejemplo, si cuento que hay 6 lados, 6 menos 1, entonces serían 5 diagonales. Las contamos, por ejemplo, ahí tenemos una diagonal, por acá tenemos 2, 3, 4 y 5 diagonales medias. ¿Listo? Acuérdate, las diagonales medias son las que van de un lado hacia los otros lados, específicamente del punto medio hacia el punto medio de los otros lados. En cambio, las diagonales de un polígono son las que van de vértice a vértice. Repito, esta va de vértice a vértice. Y las de acá van de punto medio a punto medio, mejor dicho, de lado a lado. Muy bien. Por acá. Diagonales medias en total. ¿Cuántas diagonales medias tiene en total un polígono? Es n por n menos 1 sobre 2. ¿Bien? El número total de diagonales medias. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a todas las diagonales que vas a trazar, de lado a lado, de todos los lados, ¿sí? De lado a lado, toditas las diagonales que puedes trazar. ¿Quieres comprobarlas? Cuenta cuántas diagonales voy a trazar aquí, ¿sí? Y verifícalo con la fórmula. Sería 6 por 6 menos 1, 5. 6 por 5, 30. Entre 2, 15. Al trazarlas, tú debes contar en total 15 diagonales medias. Bien, listo. Más o menos ahí está. Si quieres, después practicas un poquito con esto, aunque no es necesario. Lo importante es que se entienda la parte de aplicación de la propiedad, ¿ya? Etcétera. No sé si me falta alguno. Bien, chicos, entonces, ya sabemos, diagonales medias van de lado a lado y las diagonales de un polígono de vértice a vértice. Bien, jóvenes, vamos a la práctica entonces, ¿ya? Estas propiedades y muchas más las tienes en tu práctica. Repito, no te voy a explicar todas por cuestión de tiempo, ¿sí? Por cuestión de tiempo. Vamos ahora a los problemas. Hay una fórmula, ¿verdad? Antes de hacer los problemitas. Hay una propiedad que debes conocerla, ¿ya? Que la han preguntado, la han tomado. Emily, un ratito, ya indico. A ver, hay una propiedad que la han preguntado en exámenes de emisión. Se llama diagonales trazadas de vértices consecutivos. De repente la has escuchado. A ver. Diagonales trazadas. A ver, aquí me alcanza. Vértices
consecutivos. ¿Listo? Diagonales trazadas de vértices consecutivos. Cuando leas el material vas a encontrar fórmulas así. Diagonales trazadas de vértices consecutivos, diagonales trazadas de vértices no consecutivos, diagonales medias trazadas de lados consecutivos, y etcétera. ¿Está bien? Pero entre ellas, la que por ahí se ha repetido en algunos exámenes es el uso de esta propiedad. Diagonales trazadas de vértices consecutivos. Digamos que es la que más se emplea. ¿Cuál es? La fórmula es así. El número de lados lo multiplicas por el número de vértices que vas a usar, menos la cantidad de vértices más 1 por la cantidad de vértices más 2 y esta parte sobre 2. Bien, ahora te explico cómo, ¿ya? A ver, te voy a explicar cómo es esto. Listo. Esta es la propiedad, acuérdate, diagonales trazadas de vértices consecutivos. Bien, vamos a suponer, por un momento, rápido, vamos a suponer que tengo un polígono, a ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lados, ¿ya? Vamos a suponer que tengo un polígono de 15 lados, ¿ok? Polígono de 15 lados. Y me dicen, traza las diagonales desde los 5 primeros vértices. Entonces tú vas a empezar, señala 5 vértices consecutivos. Desde acá van 3, 4 y 5. Entonces, si a mí me dicen cuántas diagonales puedo trazar desde 5 vértices consecutivos, yo puedo aplicar la fórmula. ¿Cómo así? Primero cuento. ¿Cuántos lados tiene? Dice, ya conté, ¿no? Tendría 15 lados en total. ¿Cuántos vértices me piden usar? Me piden usar 5 vértices. Entonces sería así de fácil. ¿Listo? Así se aplica la fórmula. El número de lados lo multiplicas por el número de vértices que vas a usar y le quitas esto, vértice más 1 por vértice más 2, sobre 2. Bien, chicos, y luego ya pues lo resuelven, ¿está bien? Y les va a dar el número de diagonales. Pero gráficamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a esto, ¿no? Las diagonales que voy a trazar desde aquí, por ejemplo, ahí, ahí, ahí. No te imaginas, ¿no? Si te pones a contar todito esto, ¿sí? Que nos demoramos un montón, ¿no? Ahí está, las diagonales desde un vértice. Me dicen que son desde 5, desde acá. Desde el otro. Ya está, ya está, ya está. Desde el otro. Sí. Nada más. No quiero todas las diagonales de todos los vértices, solamente desde 5. Entonces, desde acá también seguimos, seguimos, seguimos. Ahora, desde acá, desde el otro, ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Marcando diagonales desde 5 vértices. Pero en lugar de estar trazando línea por línea, diagonal por diagonal, aplicamos esta fórmula. ¿Está bien? Repito, esta propiedad se usa cuando no quiero todas las diagonales. No necesito todas las diagonales. Solamente algunas, desde algunos vértices. Esta es la propiedad. ¿Bien, chicos? Ya sabemos entonces cómo usar esa fórmula y ya sabemos a qué se refiere la fórmula o la propiedad. Muy bien, chicos. Ahora sí, creo que ya expliqué las propiedades. Vamos a ver, un ratito. Me estaba preguntando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mensajes. A ver. A ver. ¿Qué me decía? Y sobre eso, disculpe, soy nueva, ¿dónde puedo encontrar la práctica? Muy bien, ya le respondieron. Sí, comuníquese con el coordinador para que le agregue al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Hay un grupo de WhatsApp donde se envían los materiales. ¿Ya, chicos? Cristian me dice, profe, no está grabando. Sí, joven, le dije que empezaba a grabar justo cuando comenzábamos con los problemas, ¿ya? ¿Sí? La teoría casi no la grabo porque la explico así rapidito y necesito tiempo para avanzar con la práctica, donde ya voy a poder dibujar pues más pausadamente, ¿sí? Y por ello, pues, no me permito grabar. Ahora sí vamos a efectuar la grabación. Listo, chicos. Vamos a grabar entonces. Muy bien. Listo. Grabar reunión. Iniciamos. Bien, chicos. Ahora sí.
Vamos a los problemas. Bueno, ustedes conocen muy bien el proceso. Yo explico algunos problemas. No hay tiempo para explicarlos todos. ¿Ya? Escojo algunos y a ustedes pues van desarrollando el resto. Chicos? Por ejemplo, te voy a explicar el uno, obviamente, por ser uno fácil de introducción, de aplicación de propiedades. Ya luego explicaré el número 3, luego, por ejemplo, el 5, el 6, y así vamos avanzando. Chicos? Muy bien. Vamos al problema número 1. El problema número 1 dice, en un polígono regular, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 1800. Entonces, lo que tienes ahí, primero es un dato. ¿Sí? Tenemos ahí primero un dato. Entonces, pues copiamos el dato. Suma de ángulos internos. Muy bien. Ya sabes cómo abreviamos esto. Así, suma de ángulos internos es 1800 grados. Muy bien, chicos. Ya está. Ahora vamos a resolver esto. Así, este primer problema es sencillo. Usaré la fórmula, pues. ¿Cuál es la fórmula que le corresponde a la suma de los ángulos internos? Esa fórmula es 180 grados por el número de lados menos 2, ¿sí? Eso es igual a 1800 grados. Muy bien. Entonces, estoy usando la propiedad que le corresponde a la suma. Ahora, 180 va a pasar a dividir. Ahora, ojo, acá está en unidad grados, acá también. Por lo tanto, al bajar a dividir, bueno, la unidad se va a cancelar y divides y te va a quedar solamente esto. N menos 2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 10, ¿cierto? La división te queda 10, nada más. No queda 10 grados, ¿sí? No queda 10 grados, solamente queda 10. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale n? 2 pasa a sumar y ya está, ya tengo el valor de n. El valor de n es 2. ¿Listo? ¿Qué piden allá? Dice, calcular el número de diagonales. Muy bien, entonces, vamos a la pregunta. Dice, calcular el número de diagonales. Bueno, fórmula, pues cuando me dicen diagonales, se refiere a las diagonales totales. ¿Cuál es el número de diagonales? N por n menos 3 sobre 2. ¿Listo, chicos? Ese es el número de diagonales. Muy bien. Ya está, reemplaza. ¿Cuánto es n? Ya lo encontramos por acá, n vale 12. Entonces sería 12 multiplicado por 12 menos 3 sobre 2. Y efectúas, ¿sí?, esa operación que te quedaría 12 entre 2, 6 por 9, 54. Bien, y ya está. Así de fácil. Bien, este problemita está muy sencillo. Ya, el problema 2 también lo es. Así que desarrollen ustedes el problema número 2. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos a pasar al problema número 3, entonces. Ya, vamos a pasar al problema número 3. Sí puedo borrar, ¿no? ¿Está bien? No me ponen en copiar, chicos, ¿ya? Hay preguntas que son bien sencillas. Es la 3, la E, dicen. A ver, la 3, la E. 13, perdón. Vamos a ver. Bien, muchachos. Vamos a avanzar. Problema número 3. A ver. Vamos con el problema número 3. Muy bien, 3. De todos los polígonos regulares, el que posee mayor ángulo central es la A. Muy bien, la 3A dicen. Hoy, vamos a ver. A ver. Vamos con el dato. ¿Ya? En el dato, chicos, ¿me están hablando de quién? Me están hablando del ángulo central. Me están hablando del ángulo central. Entonces vamos a recordar la propiedad. Pues, ¿cuál es el ángulo central? ¿Te acuerdas? El ángulo central es 360 sobre n. De eso me están hablando, ¿ya? Del ángulo central. Entonces, debo tener presente esta propiedad. Listo, me están hablando del ángulo central. Vamos a tener presente esta propiedad.
Muy bien. De todos los polígonos, dice, ¿quién es el que tiene mayor ángulo central? Entonces, comenzamos. Pues recuerda que n representa al número de lados que tiene un polígono. Entonces, ¿qué tal si empezamos a reemplazar? Decimos, n, ¿sí? Para n, cuando n fuese, a ver, ¿qué valor debe tener n? Dime, ¿n podría ser 1? N es el número de lados de un polígono. Te pregunto, ¿n podría ser 1? Dime, ¿n puede ser 1? No, porque si es 1, estamos hablando de solamente una línea. Ahí está, es 1. N puede ser 2 líneas. A ver, ya está. ¿Y qué son esas 2 líneas? ¿Qué forman? Un ángulo. Dime, ¿n puede ser 3? 1, 2, 3. Ah, sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos un polígono. Entonces, no puede ser 1, acuérdate. N no puede ser 1, no puede ser 2. Entonces, puede ser de 3 en adelante. El valor de n, entonces, como mínimo 3. Y así vamos a ir probando, ¿ya? A ver, vamos a entender esta parte. Entonces dice, para n igual 3, ¿qué ocurrirá con el ángulo central? ¿Cuánto será el ángulo central? ¿Ya? Y después ya vamos a concluir, pues, en algo, ¿no? A ver, para n igual 3, ¿cuánto será entonces su ángulo central? Será 360 sobre n, o sea, sobre 3. ¿Listo? Ok. Por lo tanto, eso me da como resultado, ¿cuánto? Eso me da como resultado 120, ¿cierto? Entonces, estoy aplicando la fórmula del ángulo central. Seguimos. ¿Qué pasa si n fuese 4? ¿Qué ocurre para n cuando es 4? A ver, ¿qué va a ocurrir acá? El ángulo central sería 360 grados, creo que me olvidé acá, entre 4. ¿Listo? 360 entre 4. Entonces, ¿cuánto resulta eso? Entre 4 es 90. Muy bien. Seguimos y así puedes continuar con más. Vamos a tomar solamente hasta ahí. Ya ustedes, si quieren, continúan. Solamente estoy tomando como muestra a esos polígonos. ¿Cuánto es el ángulo central? 360 entre 5. ¿Sí? Estoy reemplazando en la fórmula. ¿Está bien? Estoy reemplazando en la fórmula. ¿Y cuánto me da esa división? 360 entre 5 es 72. ¿Sí? Ahora, observen qué ocurre. Mira el ángulo central acá. 120, después baja a 90, 72, y así va a ir bajando. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué pasa con los lados? Los lados van aumentando, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a concluir en lo siguiente. El polígono, mientras menos lados tiene, su ángulo central es mayor. ¿Está bien? Acuérdate de eso. Mientras menos lados tenemos, ¿sí? Entonces el ángulo central es mayor. ¿Qué me están preguntando? Ahí lo deducimos. ¿Qué me preguntan? De todos los polígonos, ¿sí? De todos los polígonos, el que tiene mayor ángulo central. ¿Quién es mayor ángulo central? Es esto. ¿Cómo se llama ese polígono? Entonces, ¿qué vas a dar como respuesta? La respuesta es que ese polígono se llama, ¿cómo se llama el polígono de 3 lados? Triángulo. Eso es lo que debes marcar. El polígono que tiene mayor ángulo central es el triángulo. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Vamos al siguiente, entonces. Vayan copiando al toque para poder hacer el problema número 5. ¿Ya? Vamos al 5. El 4 lo hacen ustedes. Vamos al 5. Bueno, que también es fácil, ¿ah? Igual, vamos explicando por ahí. Ya no vamos metiendo los problemas después más trabajosos. Vamos al problema 5. A 5 sale C, me dicen. 80, muy bien. Me están dando sus respuestas por ahí, dice, profe, la 2 sale la A. A ver, la 2 no la hice, sale la A, ¿cierto, chicos? 190, ¿ya? La pregunta 2, 190 me dicen. Bien, problema 3 ya está en la pizarra, problema 4 lo hacen ustedes, me dan la respuesta del problema 4, ¿ya?
hacen el problema 4 y me dan la respuesta para compartirla o la comparten ahí por mensaje para que todos lo vean. Yo voy a explicar el problema 5, pero ya me dieron la respuesta también del problema 5. Bien. Ya, muy bien. Me dicen que el problema 4 sale 1260 grados. Muy bien, chicos, ¿sí? 1260 grados el problema 4, correcto. Ya, joven, vamos al problema 5. Voy a borrar. Vamos al problema número 5. Dice, en un pentágono convexo. Bueno, vamos a dibujar un pentágono convexo. Si sabes cómo se dibuja un pentágono convexo, ¿cierto? Hemos hablado de ello. A ver. ¿Ah? Listo. Pentágono convexo. Muy bien. Dice, en un pentágono convexo, la suma de las medidas de tres de sus ángulos consecutivos. A ver, tres de sus ángulos consecutivos. Por ejemplo, acá tomamos este ángulo, van dos, y por acá tres. Dice que deben ser consecutivos los tres. Ahí están, los tres consecutivos. La suma de sus medidas. Yo no conozco cuánto mide. Le puedo colocar alfa a este ángulo, beta y teta. Ya están los tres. Por dato, primero por acá. Por dato, me dicen que la suma de esos tres, alfa más beta más teta, es 340 grados. ¿Bien? Esa es la indicación que me dan. La suma de tres ángulos consecutivos es 340. Y me preguntan luego, ¿cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices de los otros ángulos? O sea, de estos dos, ¿no? El ángulo que está aquí, el ángulo que está por acá. Debo trazar sus bisectrices. Muy bien. Tracemos esas bisectrices. Ya está. Y por ahí. Bueno, entonces nos fijamos en lo siguiente. Esas bisectrices, cuando se intersectan, forman un ángulo. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? El ángulo que se forma aquí. ¿Listo? Ángulo formado por las bisectrices. Ah, como son bisectrices, no son iguales, así que le colocamos, por ejemplo, A y A. Por acá le colocas B y B. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces tenemos el gráfico, ya sabemos cuál es la pregunta a qué se refiere el dato. Entonces vamos por acá. Vamos a trabajar con el pentágono. Muy bien. ¿Qué vamos a saber? ¿Qué vamos a encontrar en el pentágono? Vamos a encontrar cuánto es la suma de todos sus ángulos internos. Quiero saber cuánto suma todo esto. Entonces decimos fórmula 180 por n-2, ¿cierto? Esa es la suma de todos los ángulos internos en un polígono. Por lo tanto, voy a decir acá lo siguiente. La suma de los ángulos internos es 180 por el número de lados. ¿Cuántos lados tiene la figura? Tiene 5. Bien. Ya está entonces. Ahora sí, ya encontré la suma. La suma de los ángulos internos sería 3 por 180, 540. ¿Bien? Ya está, llegamos hasta ahí. Muy bien. Los perros, ya. Bueno. Ya sé que todos los ángulos internos suman 540. Entonces, ¿qué tal si aquí, pues, miro el gráfico y sumo todos estos ángulos? Todos estos me deben dar 540. Entonces lo copio, pues sería alfa más beta más teta. Sí, ahí está. Alfa más beta más teta más 2A más 2B. Más 2A más 2B. Ahí están los 5 ángulos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 ángulos. Eso es igual a 540. Muy bien. Pero esta parte ya la tienes pues también, ¿no? Esto de acá lo tenemos, ¿sí? Tienes eso, 340. Entonces reemplazas acá. 340 más 2A más 2B es igual a 540 grados. ¿Puedes, sí, terminar esto? A ver.
¿Qué te queda? Pasas a restar, luego divides y me queda que A más B, ¿cuánto sería? Aquí hay 200 entre 2 sería 100, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está, A más B 100. Y luego terminar el problema, pues acá, ¿no? Acá terminó el problema. En esta figurita que se formó. Ahí está. ¿La conoces, sí? Muy bien, entonces, número 3. Decimos, esa figurita donde voy a terminar el problema se llama triángulo. Entonces, sumo los ángulos del triángulo, nada más. Digo, X más A más B. ¿Cuánto es la suma de los tres? Pues sabemos que en un triángulo la suma es 180. Reemplazas y listo. Problema sencillo, ¿no? ¿Sí? Sería entonces, a ver, un ratito. Vamos a acelerar esto. Entonces sería X más el valor de A más B. Ahí está, 100. Por lo tanto, la respuesta es 80. Sí, efectivamente, alguien por ahí lo mencionó. Dijo que era 80. Ahí está. 80 es la respuesta. Bien, chicos, copien.